nuevamente buenas noches. Nos vamos a seguir con la clase de Shabbat, con la lección de Shabbat, y esta corresponde a la segunda lección que se encuentra en la página de Bet Goyin, ¿sí? En la parte de discipulado. El tema que hoy nos va a detener es santificar el Shabbat, el trabajo de Adonai, parte 1. Mirando este tema, dice el rabino que se va a ocupar de ellos como 2 meses. Esta clase dura como 2 meses, ¿cierto? Hoy vamos a tan solo a delinear, vamos a dar una introducción de lo que vamos a incursionar o de lo que vamos a tocar en lo que corresponde a la clase de Shabbat. Entonces vamos a iniciar. Dice, en el texto hebreo la palabra Shabbat aparece 78 veces. 78 veces. Todo lo que corresponde a las citas en hebreo. Desde luego eso es, ¿en dónde? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en el texto griego, es decir, en el Brit Hadashah, la palabra para Shabbat aparece un adicional de 58 veces. Se trata de un total asombroso, dice, de 136 veces, pero contenidos en 120 versos. En 120 versos. Son referencias escritas de una sola palabra, o sea, de Shabbat. Hay algo que debemos tener claro, y es que dentro de lo que se conoce como hermenéutica, que es el estudio de los textos antiguos, especialmente de la Biblia, hay una herramienta que se utiliza y es una de las leyes de interpretación, es la ley de la repetición, ¿sí? Que nos indica que cuando el autor repite muchas veces en un texto una palabra o una idea, ¿qué pretende? Pretende que nosotros tengamos plena conciencia de lo que él quiere decirnos. Ahora, 120 veces, un total de 136 palabras, ¿cierto? Es porque el Señor nos está queriendo decir algo. Señora, versos, dice versos. 120 versos, sí. ¿Listo? Entonces el Señor nos está queriendo decir algo a través de esa repetición de palabra de Shabbat. 120 versos, un total de 136. Dice, como punto de partida, el término nacer de nuevo es una comparación que se hace en la clase. Aparece solo en el Brit Hadashah y aparece 4 veces. Pero esas 4 veces, ¿cierto? Sorprendentemente se ubican en 2 parejas, ¿cierto? Que se encuentran en Juan 3 y en Primera de Pedro 1 en adelante, ¿cierto? ¿Por qué hace la referencia a nacer de nuevo comparado con Shabbat? ¿Por qué se quiere hacer la comparación? Porque ¿qué es lo primero que cuando a nosotros nos dicen reciba al Señor? Antes nos decían reciban al Señor Jesús, ahora diríamos que, ahora decimos reciba al Señor Yeshua. Ya hemos, la verdad, ya hemos cambiado como esa manera de evangelizar, ¿cierto? Ya no sabe uno cómo decir. ¿Por qué no sabe? Pues sí, porque ya uno enseña, o sea, uno ya dice, no, pero ¿cómo le digo? Si este ya recibió, supuestamente cristiano, entonces ya le dice uno, ¿cómo le digo? Pero tiene que guardar Shabbat, pero ¿cómo le digo? O sea, sí, yo sé cómo hacerlo, pero no sé cómo decirlo a esa persona. No sé cómo decirlo, correcto. Sí. Podría ser. La comparación que hace ahí, básicamente, es que es muy importante para las personas creyentes o nuevas creyentes el concepto de nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo implica ¿qué? ¿Qué implica nacer de nuevo? Una nueva vida. Una nueva vida, ¿cierto? Sí. Quiere decir dejar el hombre viejo atrás y emprender una nueva vida tomado de la mano del Señor Yeshua, ¿sí? Eso es lo que implicaría la palabra o la frase nacer de nuevo. Luego es una frase muy importante para el concepto creyente o para el concepto de nuevos creyentes. ¿O no es importante? Sin embargo, ese concepto se halla solo, lo voy a volver un poquito, se halla solo 2 veces. Ahora,
4 veces. Ahora, si somos coherentes o si utilizáramos la razón, diríamos 120 versos a 4. ¿Qué sería más importante, nacer de nuevo o de Shabbat? Pues Shabbat, porque se menciona más veces que nacer de nuevo. Nosotros diríamos pues nacer de nuevo, ¿cierto? Porque sin nacer de nuevo, ¿cómo puedo percibir las cosas espirituales? ¿Ya? Pero yo diría, si sabemos y comprendemos Shabbat, realmente nacemos de nuevo, ¿cierto? Porque, des en cuenta, si uno tiene el concepto claro de lo que es Shabbat, usted empieza a guardar Shabbat. ¿Y en Shabbat qué se hace? Fíjese que ya estamos un poco más acercándonos. Estamos guardando ya viernes en proceso de oración, ¿cierto? Y sábado empezamos por la mañana hasta el caer la noche. ¿Y qué se hace en ese tiempo? ¿Qué se hace en ese tiempo, hermana Alba? ¿Qué se hace? ¿El Shabbat está encerrado en qué tiempo? Está desde el viernes cuando cae el sol. Correcto, desde el viernes cuando cae el sol hasta Sábado cuando también cae la noche. hasta el sábado cuando vuelve a caer la tarde. Entonces es un periodo de 24 horas en el cual nosotros debemos estar haciendo ¿qué? Alabando al Señor y escuchando su palabra. Escuchando su palabra. Ahora, pregunta, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Las 24 horas? Un proceso, o sea, Sí, debe ser así. Debe ser así, ¿cierto? Debería ser así. No, debe ser así, dice la hermana Alba muy entonada, debe ser así. Pero si somos ciertos, no todo el mundo cumple las 24 horas en ocupación al Señor. Entonces, esa comparación nos hace reflexionar sobre la importancia de Shabbat a lo largo de la Biblia. A lo largo de la Biblia. Vamos a Yohanan, capítulo 3, Juan, y vamos a leer del 3 al 7. A ver, ¿qué dice Yohanan 3 al 3:7? Vamos a leerlo, un verso cada uno de los que estamos. ¿Quiénes están allí? Empecemos acá, empiece Paula. Luego Leonardo, luego Sarita, luego Sara, luego así. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3:4, Leonardo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 3:5. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos de Dios. 3:6, Sarai. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Isaac. No te maravilles de que te digo, pues es necesario nacer de nuevo. Ok, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Ya, acordémonos. Nicodemo, ¿cierto? Ese gran sabio era un maestro, ¿cierto? Y no entiende el concepto de nacer de nuevo. No entiende el concepto de eso. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Ahora, nacer de nuevo implica ¿qué? Hoy, para nosotros, nacer de nuevo, ¿qué implica? Cambiar totalmente nuestra manera de vivir. Acercándonos a las ordenanzas de Dios. Acercándonos a las ordenanzas de Dios. Pero, ¿será que Nicodemo era cercano a las ordenanzas de Dios? Claro que sí, porque era maestro, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba ahí? Ahí viene la parte y la esencia ¿qué? Espiritual. Y la esencia de dejar de hacer obras para salvación, por fuera de ¿qué? De la Torah. A la Torah hay que hacerla.
La ley hay que hacerla, ¿cierto? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua, de cierto te digo, o sea, ciertamente, ciertísimo es lo que está diciendo. Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso apunta allí. Primera de Pedro 1:3. A ver, ¿quién está allí? Estela. Mana Adriana, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1. ¿Qué dice? Pedro dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua de los muertos. Amén. Ahora lea el 1, 22 y 23. Creo que De tengo primera una Pedro 1, 22, 23. Sí. Un segundo. Léala, hermana. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese no es. Primera de Pedro 1, 22 Oh no, perdón, al 23. Perdón, disculpa. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el temor fraternal no fingido, amaos unos a otros insensablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, entonces ahí vemos el concepto o el término nuevamente renacer o nacer de nuevo, ¿cierto? Claro, en las dos palabras, en las dos frases, para implicar que solo aparecen esas cuatro partes. Continuemos. ¿Qué dice ahí, Susana? ¿Cuál fue el Mesías usa el término nacer de nuevo como un concepto fundamental? Sin embargo, las referencias bíblicas de este término son pocas y distantes entre sí. Sin embargo, Adonai y en concreto Yeshua, Jesús en el Brit Parashá, Nuevo Testamento, enseña acerca del Shabbat en muchas más escrituras y con más profundidad. ¿Qué es lo que estábamos diciendo, no? ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Entonces, si hay más escrituras o se menciona más un término que otro, ¿qué implica? ¿Qué implica? Pues que hay que detenerse a prestarle más atención, ¿cierto? Por eso es que el Shabbat es algo importante. Inclusive, podríamos decir que, mire, cuando las personas se convierten, dice, ¿qué debo empezar a hacer? ¿Usted qué debe decirle? Lo primero que debemos a empezar a hacer es a cumplir Shabbat, a tratar de guardar Shabbat, ¿sí? Porque es algo importantísimo. Tan pronto usted empieza a cumplir Shabbat o a guardar Shabbat, entonces empieza a tener esa comprensión de lo que es la palabra del Señor. Y luego inmediatamente viene ¿qué? Así pasó en este grupo. Lo primero que dijimos acá es Shabbat. Empezamos a guardar Shabbat, a reunirnos el día sábado, ¿cierto? Y después empezamos a notar las fiestas del Señor. Entonces empezamos a desarrollar o a cumplir también las fiestas. Continuemos. Dice, incluso con todo el conocimiento disponible que Adonai nos da en referencia al Shabbat, hay sorprendentemente pocas personas que son capaces de discutir el Shabbat con una comprensión adecuada. Incluso es más asombroso el largo número de personas que no consideran el Shabbat como digno de estudio, a pesar de la extrema atención personal que Adonai
ponen el asunto, ¿no? Entonces, eso es claro. Es claro, a veces damos más importancia a estudiar otros temas, como por ejemplo, ¿cuál? De hecho, en las enseñanzas en las congregaciones normales, las enseñanzas, ¿qué es lo que se enseña? Pues se coge un texto de la Biblia y se habla de lo que quiere, ¿cierto? Pero no se profundiza sobre Shabbat. No se profundiza sobre Shabbat. Curiosamente, quién sabe cómo sea en la mayoría de congregaciones mesiánicas, porque se ha hablado, hay temas, ¿no? Y es que es un tema que, o sea, trae muchas preguntas. Es un tema que trae muchas preguntas. De pronto muchas regulares mesiánicas hablan más de la parasha. Hablan más de la parasha. Sí, se le da de pronto más importancia que otras cosas. Y pues uno entiende, por ejemplo, que la parasha es, o sea, sí, en la Torah, pero ahí por temas como más importantes, que mucha gente llega y no tiene idea cómo hacer Shabbat. Sí, no tiene idea. Aún de pronto dentro de nosotros mismos hay preguntas o cuestionamientos que realmente nos determinan o nos detienen de cumplir verdaderamente Shabbat, ¿cierto? Si estamos dispuestos a pasar nuestras vidas en solo 4 breves menciones de nacer de nuevo, debemos reconsiderar seriamente nuestra aparente falta de interés y nuestra falta de comprensión con el día favorito del Señor, del Eterno. Porque es que lo que se acostumbra afuera es nacer de nuevo. ¿Qué hay de la decisión? ¿Hacemos la oración de decisión? ¿Sí se acuerdan de la oración de decisión? A veces era más importante la oración de fe. ¿Qué pasa? ¿Qué pregunta? ¿Qué? ¿Nada? Ok, entonces, si decidimos atender otros temas y ponerlos como más importantes, debemos reconsiderar. Básicamente como dice el rabino, nacer de nuevo, que es un término que aparece, ya vimos, pocas veces, ¿sí? Pues hay algo que asalta a muchas personas, ¿no? O sea, en el ámbito cristiano se está enseñado de que usted recibió al Señor Jesús, ¿cierto? Sí. Y le hacen la oración de fe. Sí. Le hacen la oración de fe. Entonces, la mayoría de gente dice, bueno, ¿y aquí cómo es? Nos hacen la oración de fe para creer en Yeshua y ya. Pues yo pienso que no, sería lo mismo, porque mire lo que el Señor Yeshua le está diciendo a Nicodemo. Le está diciendo tienes que nacer de nuevo. O sea, él tiene que tener un cambio radical en su vida. Sí. Y yo sí pienso, porque nosotros lo vivimos, la forma como uno entiende realmente la palabra es acercándose a Shabbat. Sí, es verdad. Eso es verdad. Ok. ¿Qué dice ese Isaac? Ayúdeme a leer. En este exhausto estudio de las escrituras vamos a esforzarnos para aprender todo lo que desea que nosotras sepamos de su más sagrado día, el Shabbat. Una vez que leas este documento de cuerpo en su totalidad, no será capaz de ver nunca el Shabbat como meramente un día libre. A través de los mentes de las escrituras, su visión va a ser recurrida, va a ser capaz de ver las cosas a su manera. La manera de Jehová quiere mostrarle en su propia palabra. Ok, y es que es claro, ¿no? Porque la gran pelea de las personas que empiezan a guardar Shabbat, ¿cuál es? Que es que el sábado lo dedico ¿para qué? Para descansar, para arreglar, para los niños, para las tareas, para lavar, para planchar, yo qué voy a saber. Cantidad de cosas que le dicen a uno sobre eso. Y uno pregunta, ¿y por qué no lo hace el domingo? ¿Qué le dicen? Porque el domingo es para descansar, porque el domingo es para la familia. Pero, ¿qué tan cierto es? O sea, la lucha realmente no es por cuidar Shabbat, ¿cierto? O por guardar Shabbat, sino porque no queremos dejar de hacer las cosas
que dentro de la rutina generalmente estamos haciendo. Es como una cárcel, como estar cautivo en el mundo. Esa es la gran pelea. Porque si a usted Dios le dice, ¿por qué no guarde el día? ¿Qué problema tiene? ¿Qué deberíamos hacer? Pues guardarlo. Sin embargo, a nuestra mente viene una cantidad de interrogantes. Y dice, ¿por qué lo debo guardar? ¿Cuál sería la respuesta al por qué debo guardarlo? Pues eso no son interrogantes. Eso es rebeldía. Pues sí, porque es que yo me he dado cuenta que usted le dice a la persona, por ejemplo, hablando de los temas de alimenticios. Sí. El médico le dice, usted no puede comer esto y esto porque usted está enfermo, porque esto le puede hacer daño a su cuerpo, y la persona no le recibe a usted ni un tinto. Dice, no, qué pena, a mí el médico me lo prohibió. Pero cuando usted le dice tiene que guardar algo del Señor, ¿qué dice? Tiene que no coma cerdo, no coma mariscos, o no coma en fin cualquier cosa. ¿Qué es lo que la primera persona dice? No, ¿por qué? El Señor ya lo bendijo. Lo mismo pasa con el Shabbat. Usted dice a la persona, es que toca guardar el Shabbat. La reacción de la gente, ¿cuál es? Es negativa, siempre se opone. Dice, no, el día del Señor es el domingo y ya. Eso es. Entonces, no, la respuesta es porque no queremos, sencillamente. Si el Señor dice debe guardar Shabbat, pues nosotros deberíamos decir, bueno, ¿cierto? Es que eso le decía yo a un muchacho pues que le estoy como, pues es el novio de Jessica y él llega a la casa y ve que puede ir viernes y entonces ya bueno, no, ya no podemos prender fuego, ya no sé cómo, y así, entonces lo invitamos a compartir el pan y eso. Y ya le he explicado, y el otro día pues le hemos explicado también lo de la dieta alimenticia y bueno, todo eso. Entonces el otro día me decía, ay no, pues es que es terrible dejar de comer camarones, por ejemplo, Sí. o langosta, no, yo me pegaba una comida de langosta impresionante, entonces todo eso, y entonces Jessica le ha mandado hasta videos y todo, o sea, es por salud, ella le dice, Sí, pues claro. es que es por salud, Sí. y entonces yo le dije, aparte que es por salud, Pero Jessica ya está guardando. pues ella dentro de sus cosas medio ya por lo menos no prende televisión, y, bueno, ahí se acerca más o menos ahí a medio compartir, pero él decía precisamente eso. Yo le decía, bueno, pero si a usted el creador de todo le dice no se coma eso porque es que le hace daño, es que le está diciendo a usted ya en la palabra que coma y que no coma, y si él lo creó y sabe que usted no lo debe comer, pues para que uno lo come. Pero si fuera otra persona que le dijera, oye, es que no tiene que comer eso porque le hace daño, usted Sí. seguro va y le hace caso. Sí, Pero claro. ¿por qué nosotros no obedecemos la palabra del Eterno cuando está escrita y sí obedecemos a otra persona? Sí, es verdad. Ese es el gran impedimento. ¿Qué es? ¿Puedo opinar algo? Claro, mi hermana, siga. Bueno, mira, yo me he dado cuenta desde mis 20 años de cristianismo, imagínate, Uy, y tengo mi amiguita Isabel, que es de allá de la parte que presento, y ella pues tiene muchísimos años en el cristianismo, y yo pues le he compartido, le he dicho de chaval, le he dicho que incluso yo que estoy muy enferma de una pneumonia a causa de el Señor me sanó el chaval. sí. Yo a ella, mira, ella también me enferma de esto. Pero qué triste que pasa es que el pueblo cristiano está estudiante de la palabra que da el pastor, más no lo que diga la palabra Sí, del Eterno. sí. No lo que está ahí, o sea, se obedece lo que se diga en el púlpito, más no cuando se viene acá. Por ejemplo, ayer cuando estudiamos lo de Mateo, que dice, claro, yo ni siquiera me había dado cuenta de esa palabra, y oiréis de que no sea la huida del día de reposo. Buenos días. Es una clarísima para decirles a ellos que ahí está hasta el fin de los tiempos, está ese mandato. Pero entonces, como me dice Paulita, yo soy más Espera, hermana, espera un segundito que se está trabando. Ok, nuevamente. Sí, o sea, el padre hasta que no se revele a ellos o los llame, no pueden entenderlo, están vetados a la palabra.
entiende. Ok. La palabra de lo que nosotros el Señor por su infinita misericordia nos ha revelado. Ok, sí, eso es verdad. Mire, ayer pasó algo grave y casi, grave no, ayer pasó algo interesante y yo casi nunca lo digo porque nosotros debemos decir que respetamos a las personas cristianas, las respetamos porque nosotros también venimos de allá, ¿cierto? Luego entonces consideramos el cristianismo como un camino, ¿cierto? Que el Señor ha querido que nosotros pasemos para que nos acercamos a esta nueva manera de concebir la Biblia, ¿cierto? Y respetamos profundamente. Ayer en medio de la enseñanza yo iba en contra de algunas cosas que un pastor dijo y casi nunca mencionó eso, pero lo mencionó, Dios sabrá por qué, ¿cierto? Pero entonces debemos ser claros en que no vamos en contra de la persona, sino de lo que va en contra del Señor. Y si hay alguien que va en contra de lo que dice el Señor, yo no puedo aplaudirle por más figura de televisión que sea, ¿sí? O por quedar bien. Por eso es que a los profetas no los querían, porque a los profetas siempre dijeron lo que Dios les ordenaba decir. Y generalmente a la gente no le gusta escuchar lo que Dios manda, sino que estamos acostumbrados a vivir ¿en qué? En nuestros propios caminos, en nuestras propias pisadas y agradando los contextos en los cuales vivimos. Entonces, cuando hay algo que molesta, pónganle cuidado, porque si me molesta es porque hay algo mal ahí, ¿cierto? Entonces, eso apunta y eso sí es pertinente. ¿Hay otra pregunta ahí? No, que la hermana le dice que porque en el cuarto mandamiento ya probablemente los requisitos obedecer, dice. Amén, eso es, así debería ser, cuarto mandamiento. Dice, en este estudio vamos a ver algunas preguntas difíciles que los seguidores del Mesías deberían estar haciendo en Shabbat. Las preguntas que vamos a abordar tienen que ver con esta, por ejemplo, ¿quiere Adonai que nos quedemos en nuestras casas en Shabbat? Esa pregunta es importante. ¿Quiere el Señor que nos quedemos en nuestras casas en Shabbat? Porque por ahí se dice que en Shabbat se guardan las casas, ¿sí? Entonces debemos tener claridad sobre eso, porque nunca nos olvidemos que cuando fue instituido el pueblo vivía en un solo lugar, ¿listo? Y tampoco debemos olvidarnos que el Shabbat es una, ¿qué? Una fiesta santa convocación. Es una santa convocación, y no existe santa convocación sin congregar gente. Es más, se inicia con tocado de shofar. ¿Y el shofar qué indica? Llamar, convocar, venir, ¿sí? Entonces vamos a puntualizar sobre eso. ¿Quiere Adonai que nos quedemos en nuestras casas en Shabbat? Esa es una muy buena, una muy fuerte teoría que se está desarrollando, pero yo a ratos creo que es como más o menos fomentando algunos ministerios que se manejan por internet, ¿cierto? Entonces, bueno, hay otra pregunta. Fronteras antiguas y actuales. ¿A qué apunta allí? Dice cambiaron las fronteras. Si es así, entonces ¿cuáles son las fronteras? Fronteras antiguas y actuales. Porque el Shabbat delimita fronteras. Otra pregunta que vamos a puntualizar. Las puertas de la ciudad. ¿Qué significa esa frase? ¿Fronteras antiguas? Es que Shabbat delimita fronteras, ¿cierto? Para guardar. Entonces vamos a aclarar esa situación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay unas fronteras que debemos pertinir. ¿Será que se guardan hoy? ¿Será que cómo las entendemos? ¿Cómo las miramos? ¿Listo? Lo vamos a mirar. Las puertas de la ciudad, porque dice que no salir de las puertas, ¿no? Eso se relaciona mucho con la reconstrucción de Jerusalén, ¿cierto? Acordémonos del profeta cuando mandó cerrar las puertas en Shabbat, ¿no? ¿Para qué? Para que no hubiese comercio, ¿cierto? Profeta Esdras, correcto, para que no
hicieran comercio. Entonces, ¿cómo aplican esas puertas de la ciudad? ¿Hay puertas en Colombia? ¿En Bogotá? Sí, ¿Dónde? los peajes. ¿Los peajes se podrían considerar como una puerta? Miraríamos eso, sí, podría ser, miraríamos eso, muy bien. Y en Colombia Una también. puerta que se paga, ¿no? Sí. Y que nos gusta pagarla, pero hay que pagarla. Finalmente, cuando si estuviera cerrado, pues nadie pasaría. Ok, o buscarían otra ruta. Dice, podemos dejar nuestra casa, ciudad, pueblo, puertas estatales. Sí, es otra pregunta que vamos a responder o que vamos a tratar en este estudio. ¿Por qué? Eso tiene que ver, eso es interesante mirarlo ahí, ¿cierto? Porque se puede viajar, No sabía hasta ahora. se puede viajar, no se puede viajar. En este momento sí. ¿Cuándo? ¿Shabbat? No, precisamente O sea, esa es la hoy sí pregunta. se puede viajar porque no es Shabbat. Hoy sí. Esa es la pregunta que vamos. Estas preguntas, dice el rabino, las colocó porque Bueno. han sido una recopilación de preguntas Pero- que le han hecho a él. Pero yo tengo una pregunta. Vamos a de detalle. Hay que meterla ahí porque es que resulta acontece que dice, ¿en Shabbat se puede viajar? Ujú, Pero viajar es que es ir de un lugar a otro, ujú. ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en el sentido de nosotros, o de los que venimos acá. No, viajar de viajar. Viajar de viajar. en Salir Shabbat. fuera de la ciudad. Por eso, pero por ejemplo, que alguien se vaya a vivir a... No, sí, sí, a Chía, Mosquera. a Mosquera, a cualquier lado. Ok. Pero eso es salir de la ciudad porque hay un límite. Sí. ¿Hay qué? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Se queda allá o se viene para acá? Por ejemplo, la hermana Estelita. Por ejemplo, Por ejemplo. La hermana Estela está en Pereira. Ujú. De Pereira acá son 8 horas. Entonces ella debería venir cada 8 días. bueno, hay que mirar la diferencia de la ciudad, ¿cierto? O Sí. sea, la distancia que hay. Porque yo puedo decir, yo puedo viajar y puedo decir, yo viajo, lo que decíamos, hay que mirar la distancia, porque si voy a venir a congregarme desde Funza, Sí. o como dice el rabino, Sí. había gente o hay gente que vive como a 2 horas de donde está el rabino Sí, y va y sí. se congrega, Sí. Y son otros pueblos. y son otros pueblos. Eso. Entonces, a eso apunta. Podemos dejar nuestra casa, ciudad, pueblo, puertas estatales. Yo creería que sí. Eso es lo que apunta, ¿cierto? Si es para reunirnos, cumplir Shabbat. sí, si no, pues ¿Sí? no se debe hacer, ¿no? ¿Qué dicen? Claro que sí. Sí, ve que... Es que hay preguntas, sí, no, la pregunta Sí, si es- va usted a viajar, exacto, si por ejemplo estamos aquí Aquí hay unos que dicen que sí, otros que dicen No, que no, no, yo digo que sí, en el sentido de que no sea una excusa Para cumplir el mandamiento. para no Ok. cumplir el mandamiento, ¿sí me entiendes? Es decir, yo estoy en Funza y digo, tengo que ir a la casa de Rubén todos los sábados, en la mañana pues está uno con el rabino, almuerza uno y arranca, Mm. ¿sí? Y llega uno aquí. Ok, sí, lo miraremos. Tiene la respuesta, existe la respuesta. Otra pregunta, ¿cierto? ¿Qué es territorio? Los pueblos, el Estado. ¿Ya? ¿Qué es territorio? Los pueblos, el Estado. Esto también obedece a preguntas que son formuladas allá por la manera como está Estados Unidos conformada, ¿no? Veremos Mateo 12, no ahora, lo veremos en su momento, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Yeshua en el campo? Porque Yeshua estaba en el campo y estaba en Shabbat, ¿no? Entonces eso ya como que nos introduce un poquito, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Yeshua en el campo? Porque ese día era Shabbat. Estaba afuera, le cayó, venía caminando, lo cogió ahí, o sea, le dejamos, ¿no? Ahí está. Ay, creo que dice que ella vive a 2 horas de la que Ella vivía 2 horas de la Quejilá, claro. Es más, los judíos ortodoxos dicen que no se puede prender el carro. Por eso es que ellos viven en comunidad. Por eso es que ellos viven en comunidad, ¿cierto?
¿ya? Todo Deben hacer, no mueven, o sea, lo que pueden hacer es caminar para reunirse, ¿sí? Ahora, no olvidemos que hay preceptos sobre preceptos que ellos colocan para guardar las leyes, que eso lo miraremos en su momento, ¿listo? Pero fíjese todas estas preguntas que supuestamente unas nos las hemos planteado como Leonardo, pero otras que, uy, de verdad, como ¿Qué hace uno ahí? como que, ¿qué hacemos ahí? ¿Cierto? ¿Qué hacemos ahí? Dice, ¿dónde estaba el campo localizado? ¿Dentro de la ciudad? ¿Fuera de la ciudad? ¿Cuán lejos estaba? ¿Estaba Yeshua preparando para Shabbat o no estaba preparado para Shabbat? Preparando no, sino preparado para Shabbat. ¿Estaba Yeshua preparado para Shabbat? ¿Qué creen? Sí. ¿Sí? Claro. Pues igual Claro, ¿cómo vamos a decir que no? ¿Cómo Yeshua no iba a estar preparado para el Shabbat? No sé. Pero ¿cómo decimos, o sea, cómo respondemos a esta pregunta de una? Pero es que igual lo que ¿Ya? vimos el sábado, Pues que porque es que siempre Yeshua es la fue- Torá. Ah, Sí, es el ok. mandamiento. Pero la Torah también es guardar Shabbat. Pero es que él Y ahí trabajaba sí nos en cuesta, el- ¿no? Pero es que Yeshua trabajaba en el Padre, o sea, sanando. Ah, y lo ok, que sí, está- eso tiene que ver con eso, sí, claro. Pero sí ve que hay preguntas que nosotros, la respuesta es de una inminente, pero hay preguntas o hay cosas que nos cuestan. Lo que ¿Ya? pasa es que, Rubén, no es que nos cueste. Bueno, no es que nos cueste. Es ¿No? que simple y llanamente, Nos pesa. no. Simple y llanamente, como no venimos, digámoslo así, ¿Acostumbrados? Sí, digámoslo así, nos ha sido difícil hacer todo este tema. Porque antes íbamos los domingos a la iglesia Sí. y estábamos 2-3 horas y muchas Salías veces, cansado. es más, muchas veces yo salía cargado, digámoslo así, yo salía cansado, aburrido, Sí. porque usted no sentía. Ahora, mire, nosotros llevamos ya tiempo y hemos ido poco a poco y ha sido un aprendizaje, pero hemos tenido este chaval, pasó, y otro, unos 2 o 3, que han sido las cosas bonitas Sí. y que hemos hecho con amor y con agrado. Por ejemplo, el viernes llegamos y lo hicimos, nos arreglamos, pero sabíamos que teníamos que venir acá. Sí. Y entonces, a diferencia de que usted llega a su casa y dice, ah, sí, empezó el chat, ah, bueno, listo, entonces arreglemos aquí la comida y tal, y listo. Pero no, el viernes llegamos, nos aseamos otra vez, nos cambiamos de ropa Sí, sí. y nos vinimos para acá. Entonces veníamos como con más energía y como con más amor, más dispuestos. Sí, más ¿sí? disposición. Nos sentamos, antes de cenar pues nos habíamos hecho el aseo y todo, y ha sido más bonito. De ayer fue mucho más bonito, a pesar de que en la mañana pues tuvimos ahí unos percances y cosas, porque pues uno trata de hacerlo, pero pues no falta que el enemigo diga, no, ¿cómo voy a dejar que estos Por eso es que se acostumbra a guardar Shabbat en congregación. en congregación? Eso es- Ya, y eso, la verdad es un anhelo que yo tengo. Pero De es que poder el estar lugar uno. no nos permite porque pues, mucha gente. Mire ayer cómo estábamos. Ayer estábamos, de hecho estamos pensando, ayer hicimos la estructura, ¿cierto, Olivos? Y parece que vamos a empezar aquí afuera y nos tocará mirar cómo colocamos para el ruido de la boliviana, ¿cierto? Para estar un poco más cómodos, porque aquí ya estamos pequeños, aquí ya estamos uno sobre otro. Pero la verdad deberíamos ya como congregación pensar en reunirnos todos desde por la mañana. Es que sí, es que es muy importante, no solo por lo que decía Leito, sino que, o sea, yo que ya viví las 2 etapas de vivirlo en casa Sí. y de vivirlo en congregación, Ujú. de alguna manera un espacio en congregación. Y yo le decía a Leito, llegué al punto en que le dije, no más casa, estar en casa, o sea, esa teoría de guardar Shabbat en casa, no sé cómo la logran, pero ha de ser una cosa que ha de estar la persona sola en la casa. Sí, o sea, por ejemplo, Solo. nosotros... Ah, si esté solo usted hace otras cosas. No, es increíble. Sí, porque no, suena el no, celular, suena el celular. porque- Hay muchas Cris, hágame un distracciones. favor. hace cualquier otra Quíteme cosa. esta vaina de acá. Ya se
hay muchas distracciones, muchas. Sí. Entonces no hay la forma que yo le decía, Leito, no es la forma de verdad tener un estudio donde tú, así sean 2 horas, concentrado en la enseñanza. Entonces es diferente, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces por eso yo decía, ¿cómo logra una persona hacer un Shabbat en casa? Yo ya no lo sé. Mire, Ya no sé. aún las distancias por Skype. No. Yo decidí no hacer más Shabbat por Skype y cerré el Skype porque hubo personas que me decían que no entendían mucho, que era difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque atienden uno, atienden otro, atienden otra cosa. Entonces el Skype solo se dejó para la gente que está fuera de la ciudad, ¿cierto? Y por ejemplo hoy, que hoy es pues primer día, domingo, ¿cierto? Ya segundo día, y mañana empiezan a trabajar, luego desplazarse. La hermana Gladys 2 horas y media, Carolina está ahí, sí. Carolina 2 horas y media. Entonces pues obviamente hay lugares, pero Shabbat no. Shabbat tenemos que venir acá. Ya, y el Sky solo para las personas que están fuera de la ciudad. Listo. Entonces eso es. Cuando se paga el pasaje y no se debe manejar dinero. Es mejor dejarlo pago. Por ejemplo, el Transmilenio funciona, ¿cierto? Porque usted ya tiene la tarjeta y usted lo que hace es pasarla. Pero en última, si tiene que pagar, pues el mandamiento está por encima, ¿listo? Pero ya miraremos eso puntual. Ya miraremos eso puntual. Eso es como la función de atalaya. O sea, el orden, la ordenanza es para guardar Shabbat todo, pero el soldado tiene que guardar y tiene que prestar su servicio porque es función de atalaya. Hay un mandamiento de preservar vida y guardar Shabbat produce vida. Entonces tengamos claro en eso, ¿cierto? Entonces, ¿estaba Yeshua preparado para Shabbat? Claro. Vamos a mirar eso. Dice, ¿los gentiles deben guardar Shabbat? Pues Los que abrazan el pan. Los gentiles. Ahí miramos. Pero no entiendo por qué es un gentil. No, o sea, un gentil. No, los gentiles, los de afuera. ¿Los de afuera? Porque el gentil de afuera, el que se vuelve, ya no es gentil, ya está injerto. Entonces, ¿deberían guardarlo? Pues deberían, sí. Sí, Obvio, claro. sí, Todo el deberían, mundo. pero Shabbat es no una todo. ley para todo el mundo. Sí. Comprar y vender en Shabbat, ahí está la pregunta de la hermana Alba, ¿cierto? Porque el pasaje es comprar, Sí. ¿cierto? Vender en Shabbat Es una actividad económica. es una un trabajo. actividad económica. Entonces, ¿qué quiso decir Nehemías? Iremos a apuntar allá, ¿cierto? Apuntaremos allá. ¿Qué quiso decir Isaías en relación a Shabbat? ¿Para quién es el Shabbat? Por el eterno. Porque es que fíjese que dentro de algunas comunidades los que guardan Shabbat son los que creen, ¿cierto?, en el Eterno, pero por ejemplo a sus empleados les hacen trabajar en Shabbat, ¿cierto? Bueno, pero los judíos no trabajan los sábados. No. Pero hay de los judíos, judíos no. hay empresas, hay judíos ortodoxos, he escuchado muchos comentarios que hay judíos ortodoxos Sí. que tienen empresa y hacen trabajar a sus empleados. Eso sí Como lo hay tengo otros claro. que descansan Sí. Eso sí lo tengo claro porque el dueño de plásticos multinacionales es judío y trabajan. y trabaja los sábados. Ay, pero por ejemplo yo tengo una que es Esprecol, ¿se acuerda? Donde vendía muñequitos Sí. judíos y el sábado Y el no sábado. trabajaba, el man no obligaba a trabajar el sábado. Entonces fíjese que ahí Ahí está, ¿se correcto. trabaja o no se trabaja? ¿Ya? No se ve trabajo. ¿Para no quién es trabaja. el Shabbat? ¿Para los que creen? ¿Para los que no creen? Pero es que mire, si yo por ejemplo soy dueño de una empresa y me rijo sobre el Shabbat, ¿cierto? O sea, hago que la gente no trabaje en Shabbat. La gente va a empezar a preguntar por qué no se trabaja en Shabbat. Y de ahí empieza la gente a tener esa Yo tuve una experiencia así, ya que la menciona. Hace 2 semestres atrás celebramos, hace 2 semestres, sí, el año pasado, Yom Kippur, ¿sí o no? Y Yom Kippur es el único día que es sagrado para todos, ¿cierto? Bueno, todos, las fiestas, ¿no?
Pero Yom Kippur sí tiene sentencia de que debemos guardarlo, de lo contrario seremos cortados. ¿Se acuerdan la enseñanza de Yom Kippur? Ok, entonces yo no fui a estudiar, yo no fui a trabajar, pedí el permiso, ¿cierto? Hablé con mis jefes y les dije, no, ese día tengo algo, una actividad importante, no puedo. Ellos me dijeron, listo, sale, no hay problema. Pero una estudiante 8 días después me dijo, profe, usted es judío, ¿cierto? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque mi empresa es de judíos. Y ese día no nos hicieron ir a trabajar porque es un día supremamente especial para el pueblo judío. Entonces fíjese que lo que usted está diciendo, Leonardo, lleva a esas conjeturas. Si yo guardo Shabbat, sirve como testimonio. Lo que pasa es que generalmente no sabemos ni presentar Shabbat. Entonces, ante los ojos del mundo se vuelve algo como ritual, pesado, cansado. Y recuerde que las leyes del Señor no traen carga ni tristeza a mi corazón, ¿cierto? Porque no son ataduras, al contrario, liberan mi vida y todas nos llevan para hacer bendición en nuestras vidas. No se les olvide Deuteronomio 27, 28, donde dice, aquí está, coloco las bendiciones y las maldiciones. Esta que está bien fea, pero bueno. Entonces, ¿ya? Entonces no se les olvide que eso es lo que dice Deuteronomio 27, 28. Coloco las bendiciones y las maldiciones delante de cada uno. Y este tema de Shabbat no sale. De hecho, hay textos claros cuando Nehemías le dice, no se acuerda que por no guardar Shabbat, nuestros padres, ¿qué fue lo que pasó? Cristian, ¿qué fue lo que pasó? Los llevaron cautivos, ¿cierto? Y explícitamente dice por no guardar Shabbat. Y hoy en día nosotros creemos que Shabbat es algo suave, algo liviano. Shabbat es trascendental en el pueblo. Shabbat es importante en la palabra del Señor y debería ser importante en nuestras vidas. Ahora, debemos rogar y pedir al Señor, humillarnos delante de Dios para que nos permita entrar en el día siempre, porque el diablo quiere quitar bendición y el diablo quiere robar. Mire, el Libos estos días ha estado, yo me he sentido alegre, ¿cierto? Porque llega Libos ahí con su barba y llegó Libos, ¿cierto? Y debemos seguir orando y pidiéndole al Señor, ¿cierto? Pero creyendo, Libos, pero creyendo, ¿sí? A mí me ha funcionado. Quién sabe hasta cuándo voy a estar en la universidad, pero hasta el momento he hablado y me han dicho, listo, no hay lío, pero porque se puede cuadrar en medio de todo. Pero el día que me digan, guarda Shabbat, ¿qué cree que debo hacer yo? Ve, guarda Shabbat, no, sino trabaja en Shabbat. ¿Qué creen que debo hacer yo? Lucas, chao. ¿Ya? Nos vemos. Es una decisión que ya tengo en mi mente. O sea que el Señor debe guardarme el trabajo, debe aparejar todo, ¿cierto? De hecho, el semestre pasado yo les conté acá la experiencia. A mí me cuadraron clases en Shabbat. Y yo en medio de todo dije, bueno, Señor, yo quiero servirte, yo quiero guardarte. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Le pedí. Cogí mi celular y en el celular tengo la Biblia y hice como así, ¿no? Entonces, a ver qué me vas a hablar, Señor, por la esta. ¡Pum! Levítico. Levítico, Señor. Y otra vez, ¡pum! 23. 1 al 3. ¿Qué dice Levítico 1 al 3? Léalo, Leonardo, léalo. Levítico 23, del 1 al 3. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. ¿Cómo la ven?
Entonces, para que digamos que Dios no habla a través de su palabra. Y yo estaba sentado en la universidad, en la oficina, diciendo, Señor, pero ¿qué tú quieres? Entonces dije, pues nada que hacer. Resignado en mi corazón dije, pues me tocará renunciar. Esta tarde hablo con mi jefe. Y por la tarde fui a hablar con la jefe. Y le dije, jefe, póngame los días que quiera trabajar. Pero el sábado realmente no puedo porque tengo un compromiso ya establecido. Y ella era nueva. Imagínese, jefe nuevo. ¿Sí? Entonces me dice, venga, pero la primera vez que nos sentamos y ya pidiendo favores. ¿Y qué hizo? Cogió el computador y cuadró las clases. Y me dijo, listo. Eso sí me dejó por la mañana, por la noche, toda la semana. Tanto que me tocó cuadrar. Ustedes ven, la reunión del viernes es movida del miércoles. Porque nos reuníamos el miércoles. Porque me cuadró por la mañana y por la noche este semestre. Pero no importa. Porque ahí veo la mano del Señor. Entonces, ahí es cuando uno dice, anhelar en el corazón, pedirle al Señor, pero creerle. Ahora va a llegar el momento en que haya que tomar decisiones. Ojalá Dios permita que no, porque ese dinero también lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, ¿es claro hasta ahí la importancia? ¿Qué dice la otra? A ver, Cris, lea eso. Cavar profundamente. Cavar profundamente en nuestras escrituras buscando una relación profunda con nuestro Rey, para comprender verdaderamente el significado detrás de cada palabra y la profundidad de conocimiento que está allí para tener. ¿Por qué dice eso? Vamos a ver si sigue ahí. ¿Qué dice ahí? Muchos profesores erróneamente proclaman que su Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios. ¿Sí? El error de tal declaración fácilmente es probado cuando cualquier traducción es comparada con el texto antiguo de la Escritura. Ya lo hemos vivido y ya lo hemos mirado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo, qué es lo que pretende decir el rabino ahí? Que todas nuestras traducciones son ¿qué? Son traducciones. Que para encontrar uno el verdadero sentido de la Escritura, ¿a dónde debemos ir? El texto original, al hebreo, ¿cierto? Por lo que hemos estudiado acá y por lo que hemos... Ahora, uno diría, pero yo no creo, porque esa respuesta me la dieron. Yo no creo que uno tenga que saber hebreo, ¿cierto? Para poder entender a Dios. Si Dios es amoroso y Dios es misericordioso y por eso nos da la Biblia en cada idioma. Y yo diría, ¿qué dirían ustedes a esa pregunta? ¿Era judío? Sí, claro. Pero nosotros diríamos, claro que sí, es verdad. Pero es tal el amor y la misericordia que nos permitió tener una aproximación muy buena en nuestro idioma. Pero el hebreo es claro y profundo. Mire lo que hemos aprendido a través de las palabras hebreas. Y eso que el recurso que yo tengo, ¿cuál es? Un diccionario bíblico, que es la herramienta del Strong. ¿Sí? Y sobre eso cojo la palabra y la miramos. Y ahí profundizamos sobre todo lo que hemos estado enseñando. Entonces, es interesante. No podemos decir, ¿es esta o es esta versión? Ahora, para mí, Rubén Becerra, la Biblia que más me ha gustado hasta ahora es Reina Valera 60. ¿Cierto? Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque no le quita la fuerza de la palabra del Señor en gran medida. Bueno, ¿y la Kadosh? La Kadosh es buena para unas cosas, pero cuando ella puntualiza o argumenta, comentario de él no me parece, porque me parece que se inclina hacia un lado, ¿cierto? Pero Kadosh generalmente es buena porque apunta a la claridad del término hebreo. No se olvide que esa fue traducida directamente desde el hebreo. Pero quienes la tradujeron, yo he visto, yo humildemente puedo estar equivocado, que tiene una intención de enseñar algo, ¿cierto? Y es el concepto hebreo mesiánico. Entonces conceptos como la gran ramera de una vez lo atribuyen a la Iglesia Católica, a la cual debemos estar cuidadosos en eso, ¿cierto? Continuemos.
Debemos considerar que el idioma original de las Sagradas Escrituras es el Hebreo. Por esto debemos fundamentar nuestros estudios sobre este lenguaje precioso, pues nuestras traducciones se quedan cortas, dice el rabino. Y él hace la comparación de la Biblia que utilizan en Estados Unidos. Dice, comparado con la versión King James, ¿cierto? Y la nueva versión internacional, tiene una escasez las palabras igual al texto entre primera y segunda de Pedro, combinadas. O sea, King James traduce unos versículos de una manera y nueva versión internacional de otra manera. Pero nueva versión internacional también traduce unas muy acercadas y King James se queda corta en otras. Eso lo que quiere decir es que muestra la falencia o la debilidad de las traducciones, bien sean en español o bien sean en inglés o en cualquier otro idioma que no sea el hebreo. De hecho, el concepto griego también es en algún momento deficiente. Por ejemplo, el Cristo, que se traduce del Mesías, el Mesías es el Mesías, ¿cierto? El que es proclamado, el ungido del Señor, mientras que el Cristo no apunta a eso. El Cristo en griego apunta a otra. Hay muchos Cristos, ¿cierto? Hay muchos Cristos. Entonces tengamos claro eso. ¿Qué dice este Libardo desde allá? La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, el inglés español en nuestro caso no es uno de los idiomas originales de la Biblia. Todas las traducciones de la Biblia sufrían de las diferencias del idioma y cultura. Esto es expuesto por el movimiento de traductores modernos para dar un pensamiento por pensamiento basado en el trabajo, a diferencia de un texto que literalmente traduce cada palabra. Eso es. Entonces, lo que está diciendo ahí es que del hebreo se traduce, ¿cierto? Ahí está, hebreo, arameo y griego. ¿Sí? Hebreo, arameo y griego. Porque generalmente la palabra se escribió en hebreo, pero hubo textos, como por ejemplo partes de Daniel, que fueron en arameo, ¿cierto? Y el gran contenido del Nuevo Testamento, que es que griego, que es griego, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, esos idiomas son conocidos como originales, digámoslo así, en la esencia de la escritura. El latín, ¿cuándo vino a aparecer? Ya es muy posterior, ¿sí? Ya es muy posterior, ya es con la influencia del Imperio Romano, ¿cierto? Y no se le olvide que era hebreo, arameo, griego, luego viene latín y luego a todas las naciones, mejor dicho, a todas las naciones. Entonces mire toda esa traspolación de idiomas que está realizándose para poder llegar a lo que hoy conocemos como, de hecho, ¿qué traducía Martín Lutero? ¿Qué latín, ¿cierto? Entonces ahí encontramos y todas esas esas traducciones de 1517, de la Gran Reforma y todo eso. Listo. Dice ¿qué dice este Libardo? En el libro de The Text of the New Testament de Bruce McBeard. El autor muestra como Apocalipsis 2:23 contiene la palabra griega Nepros que significa, o Nepros, que significa literalmente riñones. Sin embargo, en español suena bastante raro cuando el Mesías dice: yo soy el que escudriña los riñones y los corazones. La palabra se refiere a las emociones y a los efectos más profundos del hombre, y es más comprensible en nuestra cultura cuando se traduce como pensamientos o mente. Tales cambios nublan la intención original y prueban que debemos tener cuidado con nuestras Biblias, inglés, español, Apocalipsis 2:23.
Ok, leamos el versículo. No sé a ver si lo tengo ahí. No. Apocalipsis 2:23. O sea, la palabra, lo que está diciendo el rabino acá es que la palabra que se utiliza para alma, ¿cierto? Realmente es riñones. ¿Sí? Pero si usted traduce riñones en el español, pues va a quedar muy, muy maluco, ¿cierto? Yo soy el que escudriña los riñones y el corazón. Entonces queda profundamente feo. Entonces lo que traducimos es ¿qué? ¿Ve qué dice el 2:23? A ver, ¿qué dice esa? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso, ¿se dan cuenta? Ahora, pero el concepto hebreo para colocar la palabra riñones, ¿cuál creen que? ¿Qué hace un riñón? Limpia, purifica, ¿cierto? Drena, quita todo lo malo. Por eso es que el concepto hebreo es importante tenerlo. Entonces, con el entendimiento hebreo, lo que apuntamos a traducir es que el Señor escudriña ¿qué? Dice el 23, y sus hijos herirían de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña ¿qué? Todo lo que tiene que ser proceso de limpieza, ¿cierto? O sea, el hombre limpio, él determina si realmente el hombre es limpio o no. Y apunta al corazón, porque el corazón es clave importante o destacada en la relación del hombre, ¿no? Ahí es donde guarda se dice que se guarda todas las que todo lo que es el ser, todo lo que es uno. sí, todo lo que es uno. Entonces, ¿claros hasta ahí? ¿Se dan cuenta más o menos la diferencia y la importancia del hebreo en esa pequeña? ¿Sí, Leo? Leo, Rubén llamando a Leo. No. Deuteronomio 12:32, ¿qué dice? Don Luis, léalo. Deuteronomio 12:32. $12:32. Que lo lea. Uy, ya son las 9:10. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello y de ello quitarás. Amén. ¿De qué habla? Dice el Señor, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pero fíjese que aquí están cambiando una palabra. ¿Y entonces qué funciona ahí? ¿Será que cae ahí? Entonces, ¿cómo podemos decir, uy, nuestras Biblias bien? No son tan bien, ¿cierto? No son tan bien. Pero debemos estar seguros de que es palabra del Señor, ¿cierto? Porque esta es referencia para ir a estudiar, porque entonces nos acercaríamos a nuestras lecturas desconfiados, ¿cierto? Y no, ya hemos leído mucho tiempo la Biblia, ya sabemos que gran parte tiene mucha relación, pero siempre el hebreo apunta más a la claridad del contexto o del texto. Dice, ¿las Biblias violan ese mandamiento? La solución a este problema es parar de confiar en las traducciones, cavar profundo en los significados originales de un versículo, entendiendo la cultura, el contexto, el lenguaje usado primero, luego descubrir cómo un versículo fue destinado originalmente para ser guardado y observado de la misma manera. El rabino dice, la ley de la primera referencia, ¿cierto? ¿Y la ley de la primera referencia cuál es? Pues mirar ese texto cómo fue utilizado por primera vez en la Biblia, ¿cierto?
Entonces ahí le da una claridad muy importante a los textos, ¿cierto? Esto es un nivel básico de entendimiento, porque el hebreo es profundo. El hebreo es profundo y tanto que se encuentran dentro de la Torá nombres de rabinos de hoy, ¿cierto? Entonces fíjese hasta dónde llega la profundidad del... Eso se encuentra en el texto hebreo, no en el texto ni inglés, ni en español, ni en el latín, en el texto hebreo. ¿Listo? Tratar de copiar la idea. Este estudio se divide en 8 secciones principales. Todavía no hemos empezado el estudio. 8 secciones principales. El primero es el trabajo de Adonai. El trabajo de Adonai. El segundo es el reposo de Adonai. El tercero es el trabajo del hombre. El cuarto es el lugar del hombre. ¿Sí? Que ahí está el día de preparación, es un acto de obediencia. Y el B es el vivir en humildad, una vida que lleva a la obediencia. ¿Sí? Ese es clave. Bueno, todos son claves. El otro es la santa convocación. Entonces fíjese que ya va apuntando a lo que realmente encierra Shabbat. ¿Sí? Otro es los detalles según la Torá. Entonces ahí vamos a estar deteniéndonos en las puertas de la ciudad, los sacrificios y ofrendas de Shabbat, porque hay sacrificios y ofrendas de Shabbat, ¿cierto? Que es en lo que casi todo el primer creyente repele, porque uno dice, no, es que el Señor hizo el sacrificio una vez y para siempre no hay más sacrificios. Sí, el sacrificio que el Señor hizo es por pecado. Exacto. El sacrificio por pecado. Pero hay muchos otros sacrificios, de paz, el shalom. Sí, pero cuando uno llega al primerazo, eso es duro. No, porque no entiende uno la diferencia entre uno y otro. Sí, y no conoce la ley. Y no conoce la ley. Eso. ¿Quién debe obedecer el mandato de Shabbat? El castigo por la desobediencia. ¿Cuál es el castigo por la desobediencia? Muerte, ¿no? Muerte, interesante. El E, la compra o venta en el Shabbat. Ahí lo vamos a mirar. Y el otro punto es, si eso no fuera suficiente, dice ahí. Luego viene la conclusión del asunto y un apéndice que hay acerca del compañerismo en casa. Entonces fíjese que está como interesante la situación. ¿Qué dice Leonardo? No alcanzo a leer. A ver, Paula. El mandato de celebrar Shabbat. El mandato de celebrar Shabbat, el tiempo señalado original se repite. Sin embargo, debemos reconocer que cada vez que las mitzvot se repiten, hay más detalles añadidos. Vamos a explorar cada uno de estos mandamientos. A medida que avanzamos, hay que adherirse a la poderosa verdad. Si Adonai es el mismo ayer, hoy y siempre, debemos tener en la memoria que esas primeras escrituras no pueden ser borradas o alteradas. Se erigen como una base sobre la cual los otros se edifican. No podemos remover el fundamento de la construcción y esperar que la raíz permanezca encima de nosotros. Amén. Entonces, ahí está y apunta perfectamente a lo que vamos a hacer. Ahí dice BGNC. O sea, creemos en los 66 libros, ¿cierto? De la Biblia. Consideramos que están inspirados por el Shaddai y por lo tanto son su escritura, ¿cierto? Los 66 libros son su escritura. Eso todavía lo creemos y lo seguiremos creyendo, ¿cierto? Yo en estos días hablaba con Sanita que antes que ser la escritura es como su corazón. Es la carta de amor de su corazón. El Señor, su Ketubá, ¿no? Su corazón, porque realmente lo que nos está expresando, mucha gente dice, no, pues que yo quisiera conocer a Dios o lo que piensa Dios o cómo quiere Dios que nosotros hagamos. Yo le decía a Sarita, pues es que en este libro está su corazón, está todo su ser, todo lo que Él quiere para nosotros. Sí, son los 66 libros y sobre ellos
estudiaremos, basándonos en ellos. Hay gente que llega a este nuevo camino, que es el camino del Mesías, y se olvida del Nuevo Testamento. Ya solo se dedica a leer Antiguo Testamento, porque decimos la ley es lo importante, y sí, desde luego es importante, pero el Mesías se revela y se presenta en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Desde luego desde el Antiguo Testamento lo podemos ver, claro, siempre lo hemos visto, y de ya inclusive desde antes ya mirábamos esas manifestaciones, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es valioso también. Señora. Pastor, permiso, les voy a compartir una cosita pequeñita que recuerdo cuando el rabino, las varias veces que he hablado al respecto, por lo menos una vez recuerdo que a los que estábamos en la enseñanza nos pidió que rasgáramos, que quitáramos la página de la Biblia, la que divide el Viejo Testamento, el Tanaj, con el Nuevo Testamento, porque es como tratando de explicar prácticamente que es un solo libro. Eso. Entonces, me hizo recordar ese episodio. Eso está perfecto porque es así, ¿no? Es así. Ahora, lo que sí no debemos, gracias hermana Adriana, lo que sí no debemos hacer es tratar de interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso sí no lo podemos hacer. Debemos es interpretar el Nuevo con el Antiguo, porque nadie en la vida empieza a leer un libro de atrás para adelante. Siempre el libro se lee de adelante para atrás, ¿cierto? Y es lo que le da a uno contexto, conocimiento, claridad y pertinencia. Pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, dice, lo primero que nos dicen es, lea el Nuevo Testamento. Lea Juan. Y leer Juan tiene un propósito, ¿cuál es? Muestra al Mesías como Dios, de una, ¿sí? La deidad de Dios. Dice, por lo tanto usamos todas las palabras del Shaddai y estudiamos todo lo que desea que sepamos acerca de su Shabbat. ¿Hay Shabbat en el Antiguo Testamento? ¿Hay Shabbat en el Nuevo Testamento? Ay, es cuando uno dice, ve, la hermana Alba estaba diciendo ahorita, venga, ¿cómo es que no mirábamos esos textos? Teníamos un velito ahí que también debe ser quitado. Poquito a poquito vamos acercándonos a la profundidad de la Escritura según la medida del Espíritu que nos sea dando, ¿cierto? Sí los mirábamos. Sí, pero no los reconocíamos, no los entendíamos. Claro, porque pasábamos, uy, yo leí mucho eso, demasiado, yo no pasaba uno y como nada, como si nada, o sea, como si nada, increíble. Era un velo que tenía. Eso es, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Parte 1, el trabajo del oír, del el Elión, del Elión, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Los seguidores de Adonai Elohim tienen abundantes escrituras para aprender y entender que Él está trabajando alrededor de nosotros. Aquellos que leen y entienden las escrituras, delante de ellos un testigo ocular de cómo se creó este mundo, así como se controlan los eventos y el proceso de la vida en esta tierra, ordenado por su sabiduría y poder. Amén. Ahora, el problema es quiénes son seguidores de Jehová, ¿cierto? ¿Quiénes son los seguidores de Jehová? O más bien, ¿quién quiere ser seguidor de Jehová? Porque es la pregunta, ¿no? Pues hay dos preguntas. La primera es, cuando uno está en la iglesia cristiana, a uno no le enseñan el Padre. Sabemos que está el Padre, obvio, porque el mismo Señor dice, mi Padre que está en el cielo. Pero llegamos a un momento en el que se ve solo a Jesús como Dios, aún hasta por encima del Padre. Entonces, el Jesús que nos enseñaron es el Jesús que no guarda los mandamientos porque clavó la ley. Entonces, en la pregunta que tú dices, ¿quiénes son los seguidores de Jehová? A uno nadie le había preguntado, ¿usted es seguidor de Jehová? A uno le decían, ¿usted es seguidor de Jesús? Que era lo que hace años nosotros nos decíamos. Sí. O sea, a Jesús todo el mundo lo acepta, pero dígale usted el Padre.
Sí, aceptar al Padre es más complicado. Es más complicado porque usted... Y eso se hace de una manera inconsciente. Claro, y usted va y recuerda y usted le dicen el Padre o Jehová, y ustedes una vez piensan que los mandamientos, la ley. Sí, de una vez. Sí, esa es la carga, la gente lo ve como una carga. Pero cuando se mira a Jesús, se mira como la libertad, ¿no? Exacto. Como lo que... Lo permisivo que no se como el puede perdón decir. absoluto, digámoslo así. Sí, hay una ambigüedad ahí interesante, una situación que no es correcta, pero hay que concientizar si somos realmente seguidores de Jehová, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que siguen al Señor? Los que hacen y guardan los mandamientos. ¿Quién dice? Eso está muy bien, muy bien. Continuemos. Eclesiastés 11:5, ¿qué dice suegrita? La hermana Abelina, ¿qué dice? Dice el reino mamita. Eclesiastés 11:5. Como Sí. tú sabes cuál es el camino del viento, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Entonces mire lo que dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿cierto? Porque uno siente el viento. Claro que hoy con la ciencia ya se sabe de dónde viene y cómo viene, ¿cierto? Pero de hecho usted no anda pensando, no sabemos el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Ahora, la ciencia explica una parte, pero realmente cómo es ese milagro de la vida, nadie lo ha comprendido. ¿Cómo es que ya ahí, tiene que ser ahí específicamente en el vientre de la mujer, formándose cada etapa, proceso por proceso? Eso es... Y todavía dicen evolución, ¿no? O sea, eso es un milagro, eso es un milagro, ¿cierto? Eso es algo precioso. Dice, así ignoras la obra de Elohim. De esa manera no hay comprensión. Pero nosotros ignoramos la palabra del Señor por falta de tiempo, por obligaciones con la familia, por hacer el oficio en la casa, porque no queremos guardar Shabbat por darle prioridad a otras cosas. ¿Sí? Ahí es donde apunta. Ignoras la obra de Elohim, el cual hace todas las cosas. De pronto yo diría, ¿hay algo que se pueda salir de la comprensión de la Biblia? O sea, todo se puede interpretar por la Biblia. ¿Sí? Todo se puede interpretar por la Biblia, ¿o no? No, hay cosas que no se ve, o sea, aparentemente todo sí se puede interpretar, pero la misma Biblia dice que hay cosas secretas que pertenecen a Dios y no las debe dejar ahí. ¿Como cuáles? O sea, lo profundo. Sí, su ¿Ya? no poder, A ver, ya, explíqueme en esto. La eternidad de Dios. o sea, ¿Cómo explicamos eso? Lo sabemos porque la Biblia lo relaciona. Y ahí está. No porque lo vemos ¿Cierto? desde la Pero que lo podamos asimilar, porque no podemos, porque nosotros somos finitos. Tenemos un inicio y tenemos un fin, ¿cierto? Pero un final, ¿nosotros tenemos final? o sea, Pues entre no, comillas, pues porque si vamos a nada, llegar a la eternidad con él, ¿no? sí, Vamos a llegar a una eternidad. pero sí. Somos una física. Porque es vida eterna para salvación o vida eterna para condenación. O sea que también nos volvemos en cierta manera que Eternos. Eternamente hay una salvo, diferencia entre el hombre y el mundo condenado. y Dios. Y es que Dios no tiene principio y no tiene final, ¿cierto? Nosotros tenemos principio. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Hay cosas, Lusaela tiene razón, Deuteronomio 29:29. Hay cosas, las cosas secretas y ocultas pertenecen al Señor. Pero la comprensión, aquí la podemos entender. Es que el problema es que siempre estamos buscando
saber las cosas secretas, pero no nos preocupamos por saber las que están ahí. Mire, el rabino me decía hace un ratico algo muy, muy claro, y tiene razón. Dice, uno se evitaría muchas discusiones si cada respuesta a cualquier hermano sería esta: haga la voluntad de Dios, guarde los mandamientos, y ya. Ese sería el fin de toda discusión. Pero ¿por qué tengo que dejarme la barba? Haga los mandamientos, hágale caso al Señor. ¿Ya? ¿Por qué tengo que ser marido de una sola mujer? Haga los mandamientos, hágale caso al Señor. ¿Sí? ¿Por qué la situación del rapto? Pues es importante saber que usted haga lo que el Señor dice, que si hay rapto, pues se lo llevará. ¿Sí o no? Y ahí acabaría todas las discusiones. Me falta la fichita de ajedrez para mostrarle ¿cierto? Lo que pasa es que... Pero lo que pasa es que nosotros demandamos respuestas desde la razón, ¿cierto? El problema es que nuestra razón no se entrone por encima de Dios o de la Biblia. Ahí es el problema, ¿listo? Dice, tomes el tiempo de leer cada palabra por completo en el estudio, ¿cierto? Tanto en este estudio como en el estudio que vamos a desarrollar de manera personal, ¿cierto? Ok. Jeremías 51, 14, 17. ¿Qué dice? ¿Quiénes tienen micrófono ahí? ¿Quiénes tienen micrófono? ¿Quiénes tienen micrófono en internet? ¿Micrófono quiénes tienen? Sí, yo tengo micrófono. ¿Quién más? ¿Mi hermana Alba? Sí. Ok, hermana Alba, léame Jeremías 51, 14, 17. Y mi hermana Adriana va buscando Job 9, 2. 14, 17 dice: el Eterno de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti. Acérquese un poquito más al micrófono. Ya, Él es el que hizo la tierra con su poder y el que abrió su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se produce donde aguas de los cielos y hace subir las nubes por la tierra y nace con la lluvia y saca el viento de sus cosas. Todo hombre se alegra con la inteligencia y al ver Amén, amén. Dice Jeremías, mire todo lo que nos menciona este texto. Dice, Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo, porque de hecho no lo puede hacer por otro más. ¿Por quién más? Solo Él, ¿cierto? Solo Él cumple la condición para prometer, realmente es promete, ¿cierto? Compromete su palabra y lo debe hacer por Él mismo. Diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería, ¿cierto? Y dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el Señor. Ahora mire a lo que nos introduce el texto. ¿Qué está mostrando ahí? Pues el poder, ¿no? El poder de nuestro Creador. Yo no sé si realmente tenemos la conveniencia. El que hizo la tierra con su poder. Yo hasta ahora no he conocido ni conoceremos, ¿cierto? Alguien que diga, hágase tierra. Solo Él. Sin embargo, no obedecemos ni inclinamos nuestro oído. El que afirmó el mundo con su sabiduría. Yeshua, ¿no? Con su sabiduría. Y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se produce tumulto de agua en los cielos, o sea, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos.
No hay nada mejor para la demostración del Señor, del poder del Señor, que un relámpago. ¿Ya? Cuando alguien ha tenido la oportunidad de estar en una lluvia de esas tormentosas con relámpagos, ¿qué siente? Uno se siente impotente. ¿A qué horas le cae un rayo? ¿A qué horas ver esa ¿cierto? Con la lluvia y saca el viento de su depósito. Todo hombre sea infatuado. O sea, bruto realmente es lo que dice, ¿cierto? Ignorante, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la ciencia. Pero ¿qué dice el mundo hoy? El mundo muestra hoy ciencia. Muestra que el hombre es muy inteligente. Pero fíjese que a eso que estamos viendo ya lo había dicho Dios. Y en los últimos tiempos la ciencia aumentará, ¿cierto? La ciencia. Sí. Mire, ¿cómo es que llama Lucadela? Stephen Hawking, el que quiere, que quiere hacer el trasplante. ¿Sí es él? ¿Cómo es? Stephen Hawking, un científico brillante que está en silla de ruedas. No se le quita lo inteligente, pero de lo inteligente pasa a ser, aunque ya me dijeron esta semana que ya está reconociendo a Dios. Arrogante, porque el tipo dice que él quiere el cerebro, lo quiere dejar como en un estado de congelado y está buscando una persona que le dé su cuerpo. Un donante para que su cuerpo, que le dé su cuerpo, sí. Y lo que quiere hacer es coger el cerebro de él y ponérselo en otro cuerpo. Yo no sé con qué lo va a pegar, de pronto con silicona. No, pues tampoco. ¿Cierto? Pero es que esa conexión. Pero eso es de Frankenstein. Eso es. Claro que sí. ¿De dónde viene? Sí, pero eso es supremamente imposible. O sea, lo que pasa es que el tipo. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que hasta de pronto lo logra. Sí, claro. Porque es que el tipo es tan inteligente humanamente hablando, porque el tipo es un científico, mami, él no habla ya ni nada, él tiene una máquina que todo lo que piensa ya sale escrito así porque él no tiene movilidad en su cuerpo. Por eso él dice que una mente como él tan no es bueno desperdiciarla. O sea, perder la mente al morirse es terrible, entonces por eso está buscando. Hasta allá ha llegado la ciencia del hombre. De pronto hasta lo consigue, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo increíble es hasta dónde o lo que tendremos que ver. ¿Cuándo se imaginaba usted que le iba a traer el domicilio un dron? ¿Un dron? ¿Ahora van a traer los drones? Ya hay drones acá. Estados Unidos. Y acá también hay drones. Sí. Nosotros vendemos a Entonces ya hay una polémica ahorita de las rutas de los drones, que cómo van a hacer para que no se estrellen, que cómo van a funcionar, eso está reglamentándose. Se está reglamentando. Sí. Y eso es bien complicado porque eso tiene que ser con la aerocivil. Correcto. Entonces imagínese hasta dónde llegamos. Le timbra a uno y quién es un robot. ¿Ya? Eso nos hace ver hace 15 años las películas futuristas, ¿no? ¿Ya? Entonces, pónganle cuidado hasta dónde nos llega. Yo no sé si hermana Adriana, en Estados Unidos ya está funcionando eso. Sí, claro. Hermana Adriana. Pastor, yo no escuché lo último en la conversación, escuchamos de lo del hombre muy inteligente, pero después mi mamá se puso a preguntarme cosas y no escuchamos la conversación. Sí, ve, ¿no? Ay, las caché ahí. No, estamos hablando de los drones, que ya los drones que le están trayendo a uno ya los domicilios drones. Entonces le estaba preguntando que si en Estados Unidos ya están implantando o ya están funcionando como tal. No, yo no había escuchado eso, mira. Bueno. ¿De los robots? No tengo, sí, ¿te he escuchado, mamá? Ay, no. Vea pues. Pero hay una persona de mensajería en Estados Unidos que ya lo Claro, hay
Hay una empresa, dice Leonardo, en Estados Unidos de mensajería que ya tiene drones para su domicilio. Ay, qué pesar. Gladitos, ¿qué dice? No, la hermana Claudia dice que están discutiendo la aprobación porque tiene temor que los usen para terrorismo. Hermana Claudia, buenas noches. ¿Usted Pero aquí en Colombia está. ¿Usted tiene voz ahí, parlante o no? Micrófono, digo. Sí. Ella se inventó inteligencia. Ah, muy bien, bienvenida. Entonces ya le damos participación también. Ahora sí le da a mi hermana Adriana. Job 9. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Hasta el 7. Hasta el 10, perdón. Tal vez, si quisiere contestar con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Quien se endureció con él y le fue bien, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él anda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Amén. Amén. Entonces fíjese todo lo que está demostrando el libro de Job, la grandeza del Señor. ¿Y esto lo reconoció Job cuándo? Hace mucho tiempo. ¿Cierto? Primero tuvo que ver la debilidad del hombre y luego sí reconocer la grandeza de Dios. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Elohim? Si quisiere contender con él, porque es que eso es lo que hacemos. Cuando usted le dice guarde Shabbat y uno no guarda Shabbat, ¿qué está haciendo? Contendiendo con Dios, ¿cierto? Todo. Y no todos los mandamientos, ¿cierto? Pero así hay un principio básico. Tengamos claro Shabbat, guardemos Shabbat y los otros mandamientos que se van desarrollando en la misma lectura del Shabbat, en la misma comprensión. Mire lo que estamos haciendo Pues es que eso en fue Shabbat. lo que el Señor Yeshua dijo, a Moisés tienen que les enseñen allá en las cátedras, o Sí. sea, para eso es el De Shabbat a Shabbat, sí. Para eso es el Shabbat, para uno aprender que no entiende, preguntar. Correcto, porque eso dijo Yeshua, ¿cierto? A Moisés tienen, ¿cierto? De Shabbat a Shabbat, que les enseñe. Y ese es el gran argumento para la circuncisión, ¿no? No se circuncide hasta que no tenga claridad, pero hay que circuncidarse. ¿Listo? Y dice, él arranca los montes con su furor y no sube y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, imagínense. ¿Cuándo sucede eso? Los terremotos. Los terremotos, ¿cierto? Porque dice, y hace temblar sus columnas. Cuando esta tierra se zarandea, no es un concepto como me decía un profesor amigo esta semana. Dios creó y se apartó. Eso es un concepto deísta. Sí, claro, ¿Ya? su creación. Dejó ahí que, mejor dicho, él creó y hagan lo que quieran. Dios tiene control de todo, de todo. Sí. ¿Eso decían? Sí. Ah, ok, sí. Dice, él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Amén. ¿Cierto? Está hablando de quién, del Señor, del Eterno, ¿cierto? ¿Quién andó sobre el mar? Yeshua, ¿cierto? Y en Génesis 1:1, el Rúa estaba sobre las aguas, ¿cierto? Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, que son constelaciones, ¿no? ¿Cierto? Y los lugares secretos del sur.
Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Hermana Claudia, Salmo 75:2. Cuando el rabino presentó esto, dijo, deténgase en la foto. ¿La foto es dónde? Japón. El tsunami de Japón. El tsunami de Japón, ¿cierto? ¿Solamente 75.2? Sí. Okay. El 2 y el 3, perdón. Ok. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Amén. Amén. Eso es lo que implica el poder de Dios. En el momento que Él quiera, mueve la tierra como quiera. Y ahí es cuando se demuestra la impotencia del ser humano, del hombre. Mire esas olas del mar, mire esos barcos, mire esos carros. Algo que yo recuerdo de ese tsunami, los mismos japoneses, renegaban porque ellos habían hecho una pared, un muro de contención de ahí, que supuestamente si venía un tsunami no nos iba a afectar. Y ellos mismos gritaban ese día y decían, eso no sirvió para nada. Y empezaron a Y habían hecho estudios muy profundos sobre las placas tectónicas que hay sobre esa costa, y habían hecho, miraba en un programa, y ellos permanentemente hacen estudios sísmicos. Y hacía poquito habían hecho unos ellos no veían un tsunami, no veían un temblor cerca, ni mucho menos un tsunami. Y ellos decían que era increíble ver que un día anterior habían hecho el estudio, habían dicho no va a venir nada, cuando al otro día llegó. Ahí tienen. Y eso que son japoneses, ¿no? Sí. Pero el Señor mueve, hace, quita y pone cuando quiere, ¿cierto? Entonces, ellos iban en contra, ellos tienen muchas cosas en contra del Eterno, ¿no? Sí. Porque miren, ese tsunami pasó y a los 20 días, a los 2 meses, ya tenían la ciudad reconstruida. Sí, eso es verdad. O sea, es como decir, aquí no nos va a pasar nada. O sea, él lo hace, lo quita, pero nosotros en un mes, 2 meses o en 15 días lo volvemos a arreglar. Pero o sea, ¿cuántos murieron? Exacto. Pero entonces es la humanidad en contra del Eterno. Sí, el Señor dice que va mermando la población de esta tierra, ¿no? Y que va a utilizar cosas como estas para mermar la gente, ¿cierto? Amén. Lleguemos hasta ahí. Esta es la introducción. Claro, son las 9. Falta un cuarto para las 10. Esta es la introducción del curso que va a estar larguito. ¿Listos? Entonces, vamos a orar. ¿Cómo es que se llama su mamá, doña Adriana? Doña Elena. Por favor, diríjanos en oración para acabar. Señor Yeshua, gracias por esa segunda